Bien, entonces decía, ahora pasamos a una cuestión más fina que tiene que ver ya con qué pasa con la corriente cuando se conecta en paralelo o qué pasa cuando se conecta en serie, qué efectos tiene, cómo son los trabajos, insisto. Para eso vamos a tener que citar un poquito a otro de los físicos importantes de la electricidad, que es Kirchhoff. Ahí tienen una foto o pintura, no sé bien, de este Kirchhoff. Bueno, que vivió entre 1824 y 1887, es un físico alemán y nos interesa porque casualmente él va a observar eh, la dinámica de la corriente, si quieren, en circuitos complejos como son ya un circuito paralelo y un circuito serie, ¿no? Es decir, cuando nosotros veíamos ley de Ohm, ley de Watts y la mano en coche, estábamos imaginando un circuito de lo más básico, es decir, un circuito que tiene un determinado valor de resistencia ejercido por un componente del circuito o por todo el circuito si quieren, eh, y una sola fuente de alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando pasamos a un circuito más complejo, como puede ser paralelo y serie, como comienzo de la complejidad, obviamente puede ser muchísimo más complejo, entonces ahí se complica un poco estos asuntos de la ley de Ohm y la ley de Watts, y ahora vamos a ver. Todo lo que es relativo a esta cuestión, Kirchhoff lo desarrolla en sus dos leyes, ¿sí? Llamadas ley de nodos y ley de mallas, es decir, acá tiene que volver a esta definición, ley de nodos, nodos y mallas, ¿no? ¿Qué es un nodo, qué es una malla? Bueno, Kirchhoff llama ley de nodos y ley de mallas, o primera ley y segunda ley de Kirchhoff. Ahora vamos a observar a qué se refiere. Lo vamos a observar directamente poniéndolo en práctica. Entonces, para eso vamos a seguir con los circuitos paralelo y serie como los vimos acá. Pero lo que vamos a hacer, porque no está hecho acá, es darle valor a las resistencias, ¿no? Ahí la fuente ya tiene un valor de tensión, 220 volts. Lo que voy a hacer es otorgarle un valor, asignarle un valor a las resistencias, un valor de ohmiaje. Es decir, vamos a suponer que tienen cierto valor de resistencia para ejemplificar qué pasa según Kirchhoff en paralelo y qué pasa en serie, ¿sí? Entonces, la resistencia 1, que está en los dos circuitos, le vamos a otorgar un valor de 35 ohm, y a la resistencia 2, que también está en los dos circuitos, un valor de 60 ohm. Es decir, es el valor de resistencia que genera cada una de las resistencias, valga la redundancia. Bien, entonces tenemos ahí un circuito, el circuito con las cargas en paralelo, donde tenemos por un lado la resistencia 1 formando una malla y por otro lado la resistencia 2 formando otra malla. Y cada una con su valor de resistencia, ¿sí? Recuerden, 35 la resistencia 1, 60 la resistencia 2. De todo esto, a medida que vayan viendo el video, pausen, vuelvan para atrás o lo que sea necesario y tomen nota de los valores que vamos asignando para no marearse. Tienen la gran ventaja de poder hacer eso, ¿no? Volver a ver, repetir cuantas veces sea necesario, que por ahí en la clase tienen que preguntarme a mí y muchas veces eso es un obstáculo. No porque no quiera contestarle, sino porque por timideces y cosas por el estilo. Bien, entonces, primer problema que tenemos acá es la cuestión de la intensidad. ¿Cuánta corriente va a circular en este circuito si yo le aplico una tensión de 220 volts a dos resistencias en paralelo, de las cuales una tiene 35 ohm y la otra tiene 60? Bien, ahora vamos a analizar esta cuestión entonces.